Estimados asistentes, es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida al Quinto Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2025. Este evento de gran relevancia es organizado por Entre Líderes Business Strategy School bajo la dirección y liderazgo de la doctora Rosalind Cabrales. En esta edición virtual nos complace enormemente presentar a nuestros distinguidos conferencistas, quienes han preparado ponencias de excepcional relevancia para cada uno de ustedes. Bienvenidas al Congreso Mundial de Mujeres Líderes. Hoy, como panelistas, las acompañamos para hablar de los 3 pilares del ser para tu emprendimiento. Soy Cris Posada, trabajadora social, coach y programadora neurolingüística. Y hoy con mis compañeras venimos a brindarles herramientas e información para que impacten su ser para el hacer. Nos acompañan Yesenia Vélez. Ella es una mujer soñadora, sanadora y como maestra y magíster en educación incluyente, ella acompaña a las personas con base en la pedagogía y la gestión emocional. Nos encontramos aquí también con Luz Adriana. Luz Adriana es una mujer que siempre ha aportado al bienestar de las personas desde su conexión con el cuerpo y principalmente con la respiración. Es comunicadora social, tiene su magíster en pedagogía holística, coach y facilitadora en todo el tema emocional. Y hoy, a partir de lo que queremos compartir con ustedes, pues queremos que lleven herramientas precisamente para fortalecer su ser. Yesenia, iniciando precisamente con este panel, ¿cómo el autoconocimiento influye en cómo impactamos e inspiramos a los demás a través de nuestros negocios? Hola, claro que sí, Cris. Mira, el autoconocimiento influye mucho en las líderes en diferentes líneas, pero hoy vamos a hablar de 3: liderazgo, toma de decisiones y gestión de equipos. Entonces, el autoconocimiento, ¿cómo me ayuda en el liderazgo? Me permite ser más auténtica, tener una claridad interna, y esto me va a generar entonces conocer mis fortalezas, mis límites y mis valores. ¿Cuáles son esos no negociables, cierto? Lo que en mi emprendimiento o en mi empresa me va a permitir entonces generar una mejor confianza y una mejor comunicación. Sabemos que la confianza en las relaciones interpersonales es fundamental. Y si estamos hablando de negocios, con mayor razón, porque esto me va a permitir entonces establecer mi marca y generar una credibilidad en el entorno. Ahora vamos con la toma de decisiones. Esto me va a permitir conocerme, me va a permitir entonces comprender cuáles son mis emociones, cuáles son mis patrones de pensamiento, y en esta medida entonces voy a tener una visión y un propósito claro. Y esto, al tenerlo claro, me va a permitir entonces que esas toma de decisiones vaya encaminado a esto y no las vaya a transgredir, que no me vaya a estar debatiendo entre lo que soy y lo que debo ser, ¿cierto? Entonces, si yo me conozco, voy a permitir entonces que esas decisiones que voy a tomar vayan en esa misma vía. Asimismo, vamos a evitar caer en esos sesgos personales que afecten mi visión del mundo, mi visión de mi equipo, la visión de mi negocio. Y voy entonces a generar, a solucionar cuáles son esas dificultades que se me presentan, esos desafíos los voy a resolver de una manera inteligente y emocionalmente, ¿cierto? Pero son las decisiones que tomo, y esto lo logro conociéndome a mí misma. Y la gestión de equipos, entonces, va a generar ese autoconocimiento, como yo ya sé por cuál fue ese proceso que pasé, tengo una mayor sensibilidad de mí misma, entonces eso lo voy a transmitir. Voy a generar una mejor empatía, y voy a saberme poner en el lugar de mi equipo, ¿cierto? De cada uno de los miembros de mi equipo, por qué momento están pasando, y voy a generar una mayor comprensión también de sus fortalezas y sus necesidades.
para generar entonces un ambiente tranquilo, un ambiente de confianza y de apertura, para que el trabajo en equipo fluya y dé mejores resultados. Esto entonces va a generar un impacto en el entorno. Al yo ser como líder auténtica, voy a transmitirle eso a mi equipo. Mi equipo también entonces se va a fortalecer en esto y es lo que va a reflejar a los clientes, ¿cierto? O a la comunidad empresarial. Hoy quiero dejarles entonces 2 herramientas que les van a ser muy útiles para iniciar o continuar ese proceso de autoconocimiento. Una de ellas es la escritura terapéutica. Esta escritura es fluida, no vamos a pensar en dónde va esta coma, si estoy escribiendo de forma coherente o no. Simplemente vamos a dejar salir lo que tenemos en nuestra mente, vamos a plasmarlo en papel y luego 2, 3 días después vamos a releer eso y vamos a ver qué está ocurriendo en nuestra mente, ¿cierto? Y esto nos va a dar luces, esto nos va a llevar a conocernos mejor. Y la segunda herramienta es la reflexión personal. Solemos dejar pasar, estar pensando en el tiempo, en lo que tenemos que hacer, en las responsabilidades, pero poco pensamos en cómo estamos actuando, cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos sobrellevando todas esas responsabilidades. Entonces es importante que esa reflexión personal se haga a diario, ya sea al iniciar el día, a mitad del día o finalizando. Si la pueden hacer en los 3 momentos, maravilloso. Y ojalá esa autorreflexión también la plasmen. Ahora, Luz, ya les dije que es importante en ese autoconocimiento es resolver también las cosas a nivel emocional, ¿cierto? De una manera inteligente. Pero Luz nos va a abordar el tema de las emociones, cómo gestionarlas. Así es, Yesenia, Cris, estamos acá también para reconocernos en todo ese proceso de autogestionarnos, en todo ese proceso de auto reconocernos y es indiscutible ahí no incluir nuestras emociones, esas emociones que teóricamente y para muchos teóricos, psicólogos que se dedican a ese proceso de análisis, pues hablan de 5, hablan de 6, de 8 o incluso de más. Nos vamos a centrar en este momento en creo que las más básicas, que de hecho Daniel Goleman, uno que se ha dedicado a estudiar ese tema de la inteligencia emocional, fuertemente las menciona y son alegría, tristeza, miedo, el enojo, la rabia, el asombro, el asco o el desagrado. Esas emociones que para muchos de nosotros pueden ser muy cotidianas, pero que en esa cotidianidad también caemos en pensar que esas emociones nos definen y debemos tener claro que esas emociones no nos definen. Las emociones nos habitan, están en nosotros en determinados momentos de acuerdo a situaciones externas o internas, sensaciones, pensamientos se activan, pero debemos entender que ellas nos habitan, no nos definen. Y para eso, pues entonces es también darles ese lugar, darles ese valor de aceptación en nosotros, de permitirles habitarnos. Yo les digo como abrámosles la puerta y permitámosle también esa presencia en nosotros para poderlas guiar. En el momento en que nosotros entendemos que esas emociones nos habitan, las aceptamos, las abrazamos, incluso las amamos, reconociendo y aceptando esas emociones, les permitimos gestionarse de una manera totalmente diferente porque hay en nuestro cuerpo partes que se activan de acuerdo a esa emoción que sentimos. Aquí les voy a hablar de dos que para mí son puntuales y que tienen todo que ver con el tema emocional y también con esa gestión y a lo que pasamos entonces ya esa inteligencia emocional y son la amígdala y la corteza prefrontal. Entonces aquí quiero invitarlos a todos a que con su mano logren también como hacer esa identificación y reconocerlo. Digamos que el pulgar viene a ser la amígdala, ¿cierto? Que está por allá escondidita en nuestro cerebro y los 4 dedos restantes son la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué ocurre en mí cuando esas emociones se activan sin que yo las reconozca, sin que yo les dé ese lugar? La amígdala, que está en nosotros para defendernos, para estar atenta ante cualquier situación de
ataque o que pueda generarnos algún peligro, ella reacciona. Y en ese reaccionar, lo que ocurre en nosotros es manifestaciones que luego decimos, yo por qué hice eso, yo por qué actué de esa forma, yo por qué dije eso. La amígdala actuó en nuestra defensa, ¿cierto? Como lo ha hecho todo el tiempo en el transcurrir de nuestra historia humana. Siempre ha estado ahí para defendernos, pero necesitamos que ella entienda que nuestras emociones no son una amenaza. Y en la medida en que las reconocemos, en la medida en que las aceptamos, en la medida en que les damos ese lugar en nuestro cuerpo, logramos que esa amígdala la reconozca, ¿cierto? Entonces, cada vez esa gestión amigdalar o ese ataque amigdalar va a ser menos reactivo porque no es una amenaza. Ya nuestro cuerpo la reconoce, la identifica y eso hace que no sea una amenaza. ¿Cómo en el momento en que esa amígdala reaccione ante esas emociones, yo logro que mi corteza prefrontal la contenga? Entonces aquí vengo ya con esa parte de algunos tipsitos para que los tengan claros, para que los puedan aplicar. Uno es observarnos, como lo decía ahorita Yesenia, ese autoconocimiento. El otro es reconocer esas emociones en nosotros. Y el tercero, y que para mí es supremamente importante, y desde la atención plena lo hablamos mucho, y es el respirar de manera consciente. Cuando yo logro observar, reconocer y darme ese permiso de respirar de manera consciente, mi corteza prefrontal se fortalece y se fortalece a tal medida que logra gestionar esa amígdala en el momento en que hay una impulsividad. Y en esos momentos, pues entonces es cuando mi emoción logra tomar su lugar en nuestro cuerpo, de gestionarse de una manera totalmente diferente a la habitual, de ese enojo manifestarlo de otra manera, de ese miedo, esa tristeza, incluso esa alegría para no dejarla subir a topes de la euforia. ¿Cómo logro gestionarla? Entonces ahí les dejo esos tres tipsitos de observarme, reconocer esas emociones en mí y respirar. Ese respirar pueden ser ejercicios básicos, simplemente en mi respiración, darme un momento para atender 3 respiraciones normales y en ese momento mi cuerpo entra en calma y logro gestionar a través de mi corteza prefrontal, mi amígdala. Pero entonces, ¿qué ocurre con las emociones en mi comunicación? En esa comunicación que hago no solo con el entorno que me rodea, sino conmigo, esa autocomunicación. Y para eso entonces aquí está mi compañera Cristina para hablarnos de un poquito de cómo esa inteligencia emocional puede llegar a permear y aportar a esa comunicación. Cris. Gracias, Jess y Luz, por esa información tan valiosa y precisamente ese proceso de autoconocimiento y de inteligencia emocional es sumamente importante en el proceso comunicativo. En la comunicación tenemos como dos escenarios importantes. Uno, el diálogo interno y el otro es esa comunicación con los demás. Entonces, en ese diálogo interno, relacionándolo con nuestros negocios o nuestros emprendimientos, en muchas ocasiones llegan a nosotros esos pensamientos en relación a esto sí funciona, el cliente sí me va a comprar, yo no sirvo para vender. No, esa relación con el dinero, como que no llega a mí el dinero, y empezamos a tener unas conversaciones internas normalmente desde lo negativo, ¿sí? Y no solamente lo pensamos, sino que también utilizamos nuestro lenguaje y nuestra voz para brindar y reconocer esos pensamientos que están allí. Eso hace que nuestro diálogo interno esté más enfocado en un tema más negativo que positivo. Y cuando uno está en constantes hábitos negativos, pues actúa desde allí, actúa desde el miedo, actúa desde la frustración, actúa desde la angustia. Entonces, si yo estoy ante un cliente ofreciéndole mis servicios o mi producto, pero estoy en un estado de angustia, de susto, de miedo, porque no sé cómo hablarle, eso se va a ver reflejado en ese proceso comunicativo con el otro. Por eso, sumamente importante todo el tema del autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Qué son esos valores que me llevan a generar un emprendimiento y a conectar con el otro desde mis servicios o mis productos? Pero ¿qué me emociona? ¿Qué hace que mi producto, mi servicio sea único? ¿Qué hace que me conecte con la alegría? ¿Qué hace que me conecte con la pasión de brindar lo que estoy brindando? Entonces allí, importante para ese diálogo interno es primero empezar a generar palabras de afirmación.
Cuando estés en una situación compleja, ya la situación es compleja en sí, por sí sola ya es compleja. Si tú a esa situación compleja le agregas una comunicación interna negativa, vas a bajar tu emocionalidad a una vibración más bajita que esa situación. Y eso va a hacer que no le pongas las ganas o veas posibilidades para salir de esa situación. Entonces, en el diálogo interno es importante regalarse palabras de afirmación. Y segundo, empezar a hacer cambios de hábitos, de pensamientos, de lenguaje y de emociones, ¿vale? El segundo proceso es la parte de la comunicación con el otro. Y en esa comunicación con el otro es fundamental ser asertivo, ser efectivo y ser afectivo, es decir, hablar con el otro desde el amor. Desde el amor podemos generar un proceso comunicativo donde la humanidad, que es lo que hay como en el medio de ese emisor, receptor, canal y mensaje, sea respetado y yo respete al otro desde su humanidad y reconociendo mi humanidad y la humanidad del otro, yo brindar ese mensaje o esa información adecuada que debo ofrecerle a ese otro. Entonces, para la comunicación precisamente asertiva, efectiva y afectiva con los demás, con ese cliente, con el equipo de trabajo, con aliados, con patrocinadores, es identificar mis emociones y las emociones del otro. Identificar si ese es el momento adecuado para brindar la información que quiero brindar, porque dependiendo de eso, ese mensaje llegará de forma efectiva o no. ¿Vale? Entonces, aquí ya cerrando precisamente nuestro panel enfocado a esos 3 pilares para tu emprendimiento, donde reconocimos herramientas de autoconocimiento, gestión emocional y comunicación, queremos cerrar este espacio regalándote este mensaje y es, eres cada pequeño instante, eres la obra que construyes día a día, así que todos los días regálate palabras de afirmación, reconoce tus emociones, respira y comunícate mejor contigo y con los demás. Confiamos en que hayan disfrutado de las magistrales intervenciones de nuestros grandes conferencistas. Les invitamos a conocer en detalle la información sobre sus logros y trayectorias, así como sus datos de contacto, los cuales están disponibles en la descripción de este panel. Asimismo, les extendemos una cordial invitación a suscribirse a nuestro canal para seguir disfrutando de la programación especialmente diseñada para todos ustedes en el marco del 5º Congreso Mundial de Mujeres Líderes. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por haber formado parte de esta enriquecedora experiencia y por contribuir a hacer de este congreso un espacio de inspiración y sobre todo de empoderamiento para mujeres líderes de todo el mundo. También queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento y de una manera muy especial a nuestros patrocinadores por su apoyo y por su contribución. Gracias por su valioso compromiso y participación en el 5º Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2025.